De lo que padecen las infancias en nuestro país. El colectivo Pacto por la Primera Infancia denunció una serie de recortes en el anexo 18 del presupuesto de egresos de la Federación para 2025, que se enfoca en la asignación de recursos para programas al beneficio de niñas, niños y adolescentes. En un comunicado, la organización señaló que si bien hubo un aumento del 4% de los recursos, pasando de poco más de 979,000 millones de pesos a 1,017,683 millones, la realidad es que por la inflación este incremento es solo al final de 0.4%, así que prácticamente nulo. Pero, ¿qué repercusiones podrían generarse en torno a las infancias a partir de estos recortes? Y para poder platicar de esto, saludo a Aranzazú Alonso, directora ejecutiva y coordinadora general del Pacto por la Primera Infancia. Buenas noches, Aranzazú. Buenas noches, Paola. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar sobre este análisis que hace el Pacto por la Primera Infancia, sobre los recursos que el gobierno federal propone destinar a niñas y niños y adolescentes en el anexo 18 del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Sí, y fíjate que fue muy polémico quizás el presupuesto en principio porque se veían recortes tal vez obvios a la cultura, al medio ambiente, a la salud, pero cuando se habla de la primera infancia parecía que existía un aumento. Cuando ustedes ya hacen el análisis tomando en cuenta el tema de la inflación, esto parece que en realidad es casi un recorte. Es importante precisar aquí que de acuerdo al análisis que nosotros hicimos del anexo 18, efectivamente, como tú lo mencionaste, prácticamente el total de recursos que se proyecta asignar son prácticamente los mismos que el año pasado, ya cuando hacemos el ajuste inflacionario. ¿Y esto a qué se debe? A que algunos programas presentan incrementos de presupuesto, algunos programas presentan decrementos y hay algunas, digamos, inconsistencias que es necesario aclarar. Primero quisiera mencionar por qué es extremadamente importante que como país invertamos en la primera infancia. Durante los primeros años de vida se forma materialmente el cerebro de las personas y con ese las habilidades cognitivas y socioemocionales que nos sostienen a lo largo de la vida. Pero también todos nuestros sistemas metabólicos están en formación, nuestro sistema cardiovascular, nuestro sistema nervioso, absolutamente todos nuestros sistemas también se están terminando de configurar y entonces es una etapa de mucha vulnerabilidad. Las niñas y niños son extremadamente susceptibles a lo que les está pasando, tanto lo bueno como lo malo. Entonces la adversidad puede tener efectos importantes. Por eso desde hace muchos años en el Pacto estamos abogando activamente por incrementar la inversión en primera infancia. Entonces, ¿dónde vemos incrementos que son buenas noticias y dónde vemos recortes que hay que revisar porque podrían ser preocupantes? En primer lugar, es importante mencionar que vemos incrementos en aquellos programas que se están relacionando de manera directa con la educación inicial escolarizada y lo que se ha estado anunciando como un sistema nacional de cuidados. Vemos algunos incrementos en el programa de guarderías del IMSS, vemos incrementos en el programa de estancias infantiles del ISSSTE, ambas son buenas noticias. Nos preocupa un poco, por ejemplo, que no vemos tan claramente esos incrementos en programas de educación inicial no escolarizada que se financian, por ejemplo, con el programa de expansión de la educación inicial. Hay una parte en el presupuesto del anexo 1 donde se dice que se le van a incrementar 200 millones, pero ya cuando vas al renglón presupuestario en el anexo 18 no se ven. Entonces es ahí una inconsistencia que hay que revisar. Claro. Déjame regresarme al tema de los otros recortes a los que estás haciendo mención, porque por lo menos yo veo claro el del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, en donde hay un recorte de 41%, y aunque parecería que ya estamos hablando de salud y no de primeras infancias, pues como nos lo acabas de explicar, está íntimamente relacionado. ¿Crees que esto, entre algunas otras cosas quizás que estén relacionados con la educación, por ejemplo, también puedan afectar a este grupo? A ver, es importante decir que en este anexo 18 solamente se reportan los recursos que los ejecutores de gasto van a destinar a niñas, niños y adolescentes, incluido la primera infancia. Entonces, en efecto, como tú bien lo mencionas, vemos en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud un recorte importante, pero vemos en otros programas como prestación de servicios de salud del IMSS y del IMSS Bienestar algunos incrementos. Entonces, no sabemos si son reasignaciones entre programas, pero sería muy importante que en la discusión y en los parlamentos abiertos en el Congreso profundicemos sobre esto o sobre otro tema que te voy a decir que nos preocupa mucho,
que es el recorte al Programa Nacional de Vacunación, en un recorte de un 18% dentro del anexo 18. Sí, sobre todo porque en el tema de vacunación en nuestro país siempre hemos tenido números altos, ¿no? Nos hemos destacado porque en el caso de la infancia entiendo que antes teníamos hasta arriba del 90%. Algo que me preocupaba al respecto era que la Secretaría de Salud decía que en la administración pasada por lo menos 6 millones de niños no se vacunaron. No sé si eso marque una tendencia o si podamos regresar a lo que estábamos acostumbrados. Lo que hemos observado en otro análisis que hizo el Pacto por la Primera Infancia es que durante los últimos 10 años la cobertura de los programas de vacunación estuvieron bajando de manera preocupante. Sin embargo, hemos visto que tanto en los 100 pasos como en los documentos que ha publicado el actual secretario de Salud, se habla de la vacunación como un tema prioritario. Entonces, nos llama mucho la atención este recorte que se ve en el anexo 18 de este programa, porque no necesariamente es consistente con las declaraciones y los documentos que se han estado publicando por parte del gobierno federal. Claro. Entonces, este es un tema que debe de abordarse de manera muy detallada en el Congreso para entender cuál es la justificación o dónde están esos recursos, porque sí o sí necesitamos hacer una inversión importante en vacunación para revertir, digamos, esas bajas coberturas y llegar a esos estándares de los que tú ya hablabas, que durante algún tiempo México tuvo coberturas arriba del 90%. Entonces, esos son temas de especial preocupación. Ahora, ya pudieron tener un diálogo para cerrar, entender esto, ¿no? Si ustedes ya pudieron tener un diálogo quizás con la Comisión de Presupuesto o con los líderes del oficialismo, en donde estén los oídos que pueden hacer algo al respecto. Justamente la próxima semana, en coordinación con la Comisión de Bienestar de la Cámara de Diputados, estamos coorganizando la 5ª Semana Nacional de Inversión en Primera Infancia, donde precisamente la intención es que podemos llevar estos hallazgos a la discusión pública y conversar sobre dónde tendrían que estar las prioridades para garantizar los derechos de las niñas y niños en primera infancia, ¿no? Poner estos puntos de atención, hacer recomendaciones en un diálogo siempre muy respetuoso, pero muy vigilante de los derechos de las niñas y niños en primera infancia. Nosotros vemos algunas señales de que se están trabajando en el programa de 1000 días, en programas de crianza, o sea, vemos que están pasando cosas, pero necesitamos verlas a nivel presupuestal también. Muchísimas gracias, Aranzazú Alonso. Vamos a estar muy pendientes del tema y los avances. Gracias. Gracias, Paola.